Estudiantes, muy buenos días, buenas tardes. En este video vamos a resolver un problema de estequiometría donde existan otras unidades de masa diferente a gramos. Vamos al problema. El problema dice, el butano es un compuesto gaseoso que puede experimentar una reacción de combustión. Acá tenemos la reacción de combustión del butano. El butano con el oxígeno forma dióxido de carbono y agua. En el inciso A nos pide ajustar la reacción química. Debemos igualar esta reacción química. Inciso B. Calcule el número de moles de dióxido de carbono que se producen si tenemos una garrafa que contiene 8 libras de butano. Vean, tengo el dato de 8 libras de butano. Es una unidad de masa diferente a gramos. Inciso C. Calcule la masa en kilogramos de oxígeno medidos en condiciones normales que serán necesarios para la combustión de 900 gramos de butano. Entonces, tengo 900 gramos de butano y debo obtener la masa de oxígeno en kilogramos. Entonces, vayamos a resolver el problema. Vamos a resolver el inciso A. Vamos a ajustar la reacción química. Vamos a igualar esta ecuación química. Ustedes ya deben ser expertos en igualar ecuaciones químicas por el método del tanteo, el método algebraico y el método redox. Usando cualquiera de estos métodos pueden igualar esta ecuación química. En este caso, lo he igualado por el método del tanteo. Acá adelante le corresponde un coeficiente de 2. Acá adelante del oxígeno le corresponde un coeficiente de 13. Delante del anhídrido carbónico o dióxido de carbono un coeficiente de 8. Y en el agua un coeficiente de 10. Entonces rápidamente podemos corroborar que existen 8 átomos de carbono en reactivos y en productos, 20 átomos de hidrógeno en reactivos y en productos y 26 átomos de oxígeno tanto en reactivos y en productos. Ustedes pueden corroborar que esté la reacción química igualada. Una vez que tenemos la reacción química igualada, pasamos a resolver el inciso B de este problema. El inciso B indica calcular el número de moles de dióxido de carbono que se producen si tenemos una garrafa que contiene 8 libras de butano. Entonces siempre debemos tener la ecuación química igualada. Esos coeficientes de color azul, o esos números de color azul, indican el número de moles. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno para producir o formar 8 moles de dióxido de carbono y 10 moles de agua. Si leemos bien el problema, tengo que buscar una relación entre el dióxido de carbono y el butano. ¿Cuál es la relación que vamos a obtener? 2 moles de butano forman 8 moles de dióxido de carbono. Vean las relaciones entre el butano y el dióxido de carbono. Ahora procedemos a resolver el problema. Anotamos el dato que tenemos. Tenemos como dato 8 libras de butano. Vean, tenemos 8 libras de butano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es esas libras transformar a unidades de gramos. Vamos a convertir la unidad de libra a gramos. Ustedes saben que una libra equivale a 453 gramos. Entonces, esta igualdad vamos a escribir en este primer factor. Vean, en el denominador debemos escribir libras para que las libras se puedan simplificar. Entonces vamos a escribir una libra. Una libra de butano equivale a 453,6 gramos de butano. Libras de butano con libras de butano se simplifica. Como ya tengo unidades de gramos, vamos a hacer lo siguiente. Estos gramos de butano vamos a transformar a moles.
usando la masa molecular. Ustedes en su cuaderno o en una hoja aparte pueden calcular la masa molecular del butano, carbono 4 y hidrógeno 10. Esto da como resultado un mol de butano es igual a 58 gramos. La masa molecular es 58. Entonces decimos, un mol de butano equivale a 58 gramos de butano. Usamos esta igualdad de color verde para transformar los gramos a moles. Entonces, acá en el denominador debe repetirse gramos para que se puedan eliminar. Anotamos 58 gramos equivalen a un mol. En el numerador anotamos un mol. Gramos de butano con gramos de butano se simplifica. Ya tenemos moles de butano. Ahora vamos a usar la reacción igualada. Anotamos por y buscamos la relación entre el butano y el dióxido de carbono. 2 moles de butano forman 8 moles de dióxido de carbono. Entonces, como, como tenemos moles de butano en el numerador, en el denominador deben repetirse los moles de butano para que se puedan simplificar las unidades. Entonces anotamos 2 moles de butano. En el numerador escribimos 8 moles de dióxido de carbono. Ahora observen, moles de butano con moles de butano se simplifica. Hasta acá, ¿qué hemos obtenido? Moles de dióxido de carbono. Y la pregunta es, calcule el número de moles de dióxido de carbono. Y hemos llegado a lo que queremos. Anotamos igual y operamos con la calculadora. Multiplicamos 8 por 453,6 por 1 por 8 dividido entre 58 entre 2. Esto da como resultado 250,3 y me quedan las unidades de moles de dióxido de carbono. Entonces, si leemos la pregunta, calcula el número de moles de dióxido de carbono que se producen. Entonces, la respuesta sería, se producen 250,3 moles de dióxido de carbono. Esa es la respuesta. Vean un resumen de lo que hemos hecho. Estas libras hemos transformado a gramos. ¿Sí? Hemos llevado a la unidad con la que siempre trabajábamos, gramos. Estos gramos de butano los hemos convertido a moles. Una vez que teníamos moles, recién hemos usado la reacción igualada. Lo que está de color amarillo es un factor de conversión, una libra es 453,6 gramos. Lo que está de color verde es el concepto de mol. Un mol, en este caso un mol de butano, equivale a 58 gramos. Y lo que está de color azul viene de la relación de la reacción igualada. Ahora resolvamos el inciso C. El inciso C, ¿qué dice? Calcule la masa en kilogramos de oxígeno que serán necesarios para la combustión de 900 gramos de butano. Ya saben, anotamos la reacción igualada y esos coeficientes lo interpretamos como moles. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno, producen 8 moles de anhídrido carbónico y 10 moles de agua. Buscamos una relación entre qué sustancias, entre el oxígeno y el butano. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno. En este caso, la relación es entre los dos reactivos. Comencemos a resolver el problema. Anotamos el dato que tenemos. Tenemos como dato 900 gramos de butano. Vean, tenemos unidades de gramos, no hay problema, se trabaja de manera normal. Estos gramos de butano transformamos a moles. ¿Sí? Entonces, calculamos la masa molecular del butano. Entonces, ustedes en su cuaderno o en una hoja calculen la masa molecular del butano, que ya habíamos calculado en el anterior problema. En el anterior inciso, perdón. Decimos, un mol de butano equivale a 58 gramos de butano. Un mol de butano equivale a 58 gramos. Entonces, como acá tengo gramos, en el denominador deben repetirse gramos. 58 gramos. Esto equivale a un mol.
En el numerador escribimos 1 mol. Gramos de butano con gramos de butano se simplifica. Anotamos por fracción. Como ya tengo moles de butano, ya puedo ir a la reacción igualada. En la reacción igualada vemos la relación entre el butano y el oxígeno. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno. Y eso escribimos acá. Como acá tengo moles de butano, en el denominador deben repetirse los moles de butano. ¿Cuántos anotamos? 2. 2 moles de butano reaccionan con 13 moles de oxígeno. Moles de butano con moles de butano se simplifican. Ya tenemos moles de oxígeno, pero tengo que llegar a masa en kilogramos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos moles de oxígeno vamos a convertir a gramos de oxígeno con el peso molecular del oxígeno o la masa molecular del oxígeno. Decimos, un mol de oxígeno es igual a 32 gramos de oxígeno. ¿Ya? Hemos sacado la masa molecular del oxígeno. Un mol de oxígeno es igual a 32 gramos de oxígeno. Eso escribimos acá. Ahora, como acá tengo moles, en el denominador deben repetirse moles. Anotamos un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno equivale a 32 gramos. En el numerador escribimos 32 gramos. Mol de oxígeno con mol de oxígeno se simplifica. Ya tenemos gramos de oxígeno, pero me piden kilogramos. Entonces usamos la conversión de kilogramos a gramos. Ustedes saben que en un kilogramo existen 1000 gramos o un kilogramo equivale a 1000 gramos. Anotamos eso por fracción. Ahora, ¿qué anotamos en el denominador? 1000 gramos. 1000 gramos de oxígeno equivale a un kilogramo de oxígeno. Las unidades de gramos con gramos se simplifican y ya tengo kilogramos de oxígeno. Ustedes operan con su calculadora 900 por 13 por 32 dividido entre 58, entre 2 y entre 1000. Esto da como resultado 3,2 kilogramos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, calcule la masa de oxígeno que será necesario para la combustión de 900 gramos de butano. Para la combustión de 900 gramos de butano son necesarios 3,2 kilogramos de oxígeno. Esa es la respuesta. Entonces, como ven, hemos manejado otras unidades de masa. En el inciso B manejábamos las libras, esas libras convertíamos a gramos, ¿ya? Y bueno, pues si les dan otra unidad de masa, lo primero que deben hacer es convertir a gramos. En el problema C nos pedían llegar a kilogramos y hemos obtenido la respuesta en kilogramos. No olviden que la parte de color verde, ¿ya? Las conversiones de color verde, los factores, son el concepto de mol. Un mol de butano, 58 gramos. Un mol de oxígeno, 32 gramos. Vamos a calcular las masas moleculares. Y lo que está de color amarillo son factores de conversión de unidades de masa. Y lo que está de color azul es de la reacción igualada, ¿no es cierto? 2 y 13 hemos acomodado acá. Eso es todo. Yo creo que con estos videos ustedes ya pueden resolver la práctica sin ningún problema. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta el siguiente video.